Yo a veces en lo personal, yo siento que estoy viviendo la vida de otra persona y a mí eso me cuesta un montón. Nunca tuve un plan para ser CEO, entonces como que siento que hay mucha presión social. Es como, ay, pero eres CEO, ay, pero ¿y cuánto te tomó? Y yo como, no sé, ni siquiera, o sea, las cosas se dieron, pero es como challengear la definición del éxito. Al principio yo sentía mucha presión de saberlo todo, de tener una respuesta correcta para todo el equipo y pues ya hoy me siento más tranquila siendo vulnerable y la vulnerabilidad es mi superpoder. La banca del futuro nadie se la ha inventado todavía, a pesar de que vengamos hace muchos años trabajando en esto, es dar un salto al vacío, no sabemos qué va a pasar, entonces pues es eso, abrazar el proceso, experimentar, permitirnos fallar, permitirnos ser vulnerables y pues ser un super equipo, donde todos sabemos que si la embarramos, asumimos, pivoteamos y seguimos. Muchas veces en el mundo financiero, en el mundo de los neobancos y en el mundo de las fintechs, no solo innovar radica en el éxito de los negocios. De hecho, muchas veces diferentes líderes se enfrentan a múltiples dificultades y es precisamente a partir del fracaso que se establecen realmente esas ventajas o esos beneficios que realmente nosotros como consumidores vemos. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Natalia Jiménez, CEO de Lulo X. Y hoy vamos a hablar desde esa experiencia de Natalia, de cómo ha evolucionado en Lulo X. También trabajó en Lulo. Ya nos va a contar específicamente esas dos diferencias. Y queremos conocer esa historia detrás de Natalia, detrás de la líder de Lulo X. Y bueno, bienvenida Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, muchas gracias por la invitación. No, a ti por sacar este tiempo y por venir aquí a la Biosfera a contarnos pues tu historia. Cuando nosotros estábamos viendo realmente como tu trayectoria, parte de lo que más nos gustó de esa historia tuya es como esa evolución que has tenido propiamente en Lulo, cuando arrancaste en Lulo, ahorita ya CEO de Lulo X, y sobre eso dijimos como queremos conocer la historia de Natalia y no sé si quieres que empecemos por ahí, cómo ha sido esa trayectoria desde Lulo hasta Lulo X. De una. Bueno, pues les cuento un poquito. Yo llegué hace 5 años con la misión de hacer parte del equipo que iba a construir el primer banco digital del país y fue un reto, pues, que lo asumí casi que como propio, ¿no? Para mí Lulo es el evento más importante de mi vida y es el reto pues que me obsesiona. Llegué a construir el producto haciendo parte del equipo de producto como PO. Mi reto era un poco como liderar todo lo que es la línea de captación, los depósitos, cuenta de ahorro, bolsillos, la tarjeta de débito. Esa fue como mi primera misión y ahí, a partir de ahí pues fui teniendo un crecimiento dentro de la compañía. Lo bonito de una startup es que a medida que crece la empresa, creces tú. Y si uno tiene como el corazón en el lugar correcto, la visión en crear ese impacto y ese valor compartido, pues el camino se va abriendo solo, ¿no? Pues como que las cosas se van dando. Y bueno, cumplimos esa misión, salimos a producción, logramos ser el primer banco pues en la nube full regulado en Colombia y luego todo empezó como más difícil para mí. Yo nunca había trabajado como en un banco y en una empresa con una estructura muy formal y me empezó a costar muchísimo el tema del banco regulado, de tener que debatir si el producto debe ser de una manera o no con un equipo de cumplimiento, con un equipo legal, de todas las restricciones a la innovación que venían de ese peso de ser regulado. Y terminamos creando como una spin-off dentro de la spin-off, un equipo que estuviera como por fuera de ese marco, tratando de resolver como problemas de alto impacto para los usuarios, y ahí nace Lulo X. Nace con esa intención de poder pues traer la innovación y acercar un poquito ese futuro al presente y complementar el portafolio de productos y servicios del banco. Chévere. Empezaste a escalar en Lulo, después de lo que nos acabas de contar ya de Lulo X, y en ese instante también nosotros veíamos ese post del CEO de Nike, que es Elliot Hill, y pues decíamos como, oiga, es muy similar la historia, en donde
pues claro, el CEO de Nike ya Bueno, entró, ojalá. pero entró, bueno, desde ventas y hasta hoy en día que es, y le tomó 30 años, a ti escalar ya, digamos, hoy te tomó 4 años desde que entraste a Lulo y ahorita ya CEO de Lulo X, y nos gusta mucho porque al final ese es el tipo de insights que pues se necesita para liderar un equipo. Y quiero que en tus palabras nos definas qué es Lulo y qué es Lulo X. O sea, ¿cuál es la diferenciación entre esas dos? Bueno, Lulo ya es un ecosistema de productos y servicios financieros que está compuesto por dos compañías, un banco full regulado, así está en nube, 100% digital, y una fintech que tiene una base tecnológica de blockchain que complementa con un portafolio de inversiones. ¿Qué es Lulo? Es la banca del futuro. Es la nueva generación de productos y servicios financieros que tiene una misión de crear valor compartido, de tener una conciencia ambiental, de tener una conciencia de cómo creamos valor para las comunidades donde operamos y también de que sea un buen negocio para todos. Al final, pues, somos una empresa. Obviamente las empresas tenemos que ser rentables, pero pues que sea un buen negocio para quienes trabajamos en la compañía, para nuestros shareholders, para nuestros stakeholders, pero sobre todo para los usuarios. Ok. Ahí me surge una inquietud y es, ¿hay diferencia entre un neobanco y una banca digital? Pues sí, sí. Digamos que hay múltiples interpretaciones. Digamos que para nosotros fue todo un reto convertirnos en banco. Hacía muchísimos años no se creaba un banco desde ceros en Colombia. Y eso implicaba como un reto pedagógico con el regulador, ¿no? Ok. Porque la forma de regular la banca en la nube es diferente a pues cuando tú dices y vas a una oficina, bueno, muéstrame la carpeta donde guardó los datos, donde hizo la debida diligencia de saber que el cliente era el cliente, etcétera, etcétera. Entonces, pues, para mí, resumirlo me gusta de esta manera, es como hay un cambio de paradigma hoy en día, estamos pasando de la banca como institución a la banca como servicio. El neobanco es, digamos que la representación de esa banca como servicio, es un espíritu de una construcción de productos y servicios centrados en las personas y no una institución donde yo simplemente me adapto a lo que sea que tenga la institución para mí, donde yo deposito mi dinero. Entendido, entendido. Digamos que nosotros veíamos y más o menos hace 15 años en el mundo se estaban ya hablando de neobancos, teníamos Simple, Revolut. En Colombia desde el 2016, digamos que el referente sobre todo está DaviPlata. Arranca DaviPlata, después DaviPlata, Nequi es el que ajá, gana el mercado, pero realmente fue DaviPlata el primero y se dispara la adopción de los neobancos pues con la pandemia, ¿no? Porque realmente era eso o no había eso. otra opción. ¿Cómo recuerdas esos primeros días en Lulo? O sea, ¿cómo fue eso? Llegar, borrarse, digamos, como de la realidad de lo que era un banco y cambiar ese chip a esto hay que hacerlo y hay que implementarlo. ¿Cómo fueron esos primeros días? Bueno, para mí fue el reto más grande de mi vida y lo sigue siendo. Yo llegué a Lulo en junio de 2019 y pues nos entregaron literalmente un papel en blanco. Entonces pues fue muy bonito porque era como, bueno, si usted pudiera reconstruir y pensar la banca del futuro, ¿cómo se vería? ¿Qué haría? Y pues eso es un reto infinito, ¿no? Yo no venía del sector financiero, nada que ver, entonces pues fue muy bonito también como aprender y retarse y entender regulación, procesos. Yo no sabía que era tan complicado todo lo que uno no ve. Uno en una aplicación, pues sí, listo, ve la experiencia del usuario, pero lo que es el back office es un tema súper complejo, es un reto y ahí es donde están todas las innovaciones y todo por hacer. Entonces, pues fue súper chévere. Justo tuvimos como 6 mesecitos, 7 mesecitos y llega coronavirus, cambia todo. Todavía no estábamos listos para salir, estábamos en el proceso de certificación con la superintendencia y pues eso también nos movió todo y ahí fue como, uy, esperen, el mundo cambió, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo vamos a salir porque además para muchas empresas no era tan fácil pasar a migrar a full remoto. De acuerdo. Y pues no sé, muchos empleados no tenían computadores portátiles, entonces a nosotros se nos retrasó esa salida casi 1 año y medio. Okay. Y había mucha presión, porque nosotros salimos como con la premisa de ser los primeros y la velocidad importaba un montón.
y también pues nuestros accionistas e inversionistas tenían esa expectativa de que saliéramos rápido y pues bueno, pasan cosas sobre las que no tenemos control. Eso fue muy bonito porque nos llevó a mirar hacia adentro y es como, bueno, esto va a acelerar la adopción y la digitalización, pero también qué podemos hacer para profundizar el producto pues mientras se resuelven todos estos temas más administrativos. ¿Cómo sientes que ha cambiado los primeros días a hoy? O sea, ¿cómo sientes que ha sido esa transición desde el ámbito más de líder, de líder en cómo sientes que ha evolucionado cuando entras, la visión que tenían en ese entonces y la visión que hoy en día tienen? Ha cambiado todo. Todo. Okay. O sea, yo creo que nosotros nos hemos tenido que reinventar muchas veces. Incluso pues en los primeros 3 años tuvimos que crear el banco varias veces, entendiendo pues muchos errores que también cometimos, muchas cosas que no vimos y que eran importantes también de cara a, pues, a ese full compliance y a la regulación. Y también desde la experiencia del usuario. Yo soy muy humanista, a mí me encanta... digamos que lo que me apasiona y la forma en la que yo defino mi propósito es en crear ese valor compartido, es en poder impactar positivamente la vida de las personas a través de los productos que yo toco y los servicios que yo toco. Y pues fue también entender que no era suficiente con ser el primer banco, con tener un producto súper ganador, súper diferente, con una propuesta de valor diferencial. Hace 3 años Lulo fue el primer banco que salió a ofrecer altos rendimientos, a ofrecer cuentas, digamos que ayudaban a educar financieramente al usuario y que te daban la información para tomar mejores decisiones, la herramienta para llevar a cabo una acción y el incentivo para construir el hábito saludable. Pero pues nadie nos conocía. y pues desafortunadamente esto es así. Y en el mundo digital también pues es el que más paga, el que más vende. Entonces pues fueron muchos retos que uno decía como, pucha, pero ¿qué nos falta? ¿Qué estamos haciendo mal? Y era como una contradicción todo el tiempo, porque entonces era como, ¿qué será que estamos haciendo mal? ¿Será que la gente no nos entiende? Y de repente nos ganábamos un premio global de diseño. ¿Qué será que estamos haciendo mal? Y de repente, pues, no sé, una institución súper importante del sector fintech nos reconoce como una fintech con propósito en un escenario global. Entonces era como, no me cuadra como que por un lado me digan que están haciendo las cosas bien y por otro lado, pues por lo menos yo en lo personal como persona de producto era como, pero ¿dónde están los clientes que se enamoraron de esto y están diciendo esto me cambió la vida, transformé la relación con mi plata, pude empezar a ahorrar gracias a Lulo, pude entender una dinámica de tener una relación más sana con mis finanzas personales, pude hacer las mías? Y eso fue muy duro y tomó años como poder darle la vuelta también a eso y poder transformar esa frustración en algo que nos movilizara para reinventarnos y para poder evolucionar como personas, como profesionales y como miembros de un equipo, porque al final este equipo nunca se ha detenido. Y pues ahora para mí particularmente en Lulo X fue como volver a empezar, porque entonces claro, ya recorres un camino en Lulo Bank ya tiene una atracción y ahora fue como bueno, el siguiente paso es empezar de ceros otra vez, empezar de ceros en todo, otra tecnología, un equipo que trabaja de una manera distinta, una estructura organizacional distinta, porque nosotros trabajamos con otro modelo que se llama Lean Startup y pues abrazar el proceso. No sabemos qué va a pasar, pero pues nos encanta eso. Hay varias cosas que dices que me siento supremamente identificado. Uno cuando lanza un producto, uno se sueña ese producto, en su cabeza dura, no sé, vamos a decir, meses, años, pensando el producto ideal. Y uno piensa mis papás, digamos que son, pues digamos, han tenido mucho negocio ya tradicional de ventas, digamos, de comercio. Y era chistoso porque es el símil de, listo, yo abro la tienda y llegan las personas. La gente está parada en la puerta. Tal cual, haciendo fila para entrar. Y no. Y es lo mismo que uno tiene acá y es, tú lanzas el producto que te soñaste, como crees que es mejor todo, pero al final sí es un tema de, oiga, ¿cómo yo le meto para que, pues yo no me voy a gastar lo mismo que los otros se gastan, pero además, ¿cómo logro conectar con la gente? Y eso es, creo que el reto del día a día.
que hoy en día todos tenemos en, Sí. en el pipeline. A nosotros nos pasó algo muy chistoso. Como pasó lo del coronavirus, pues decidimos lanzar una waiting list. Todavía no podíamos salir a producción, pero dijimos, vamos a testear cuántas personas están ahí paradas en la puerta deseando comprar nuestro producto. Y la waiting list fue muy exitosa. Tuvimos más de 300.000 personas inscritas, pero todas querían crédito. Ok. Y la mayoría estaban reportadas o no tenían, digamos, no había información suficiente en el sistema. Entonces, también para nosotros fue un reto como, uy, tenemos 300.000 clientes, pero no los podemos atender. O sea, esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Y entonces era como empezar a entender que, pues, que al final el reto de todas las plataformas digitales ni siquiera es digital, o sea, no es ofrecer un crédito en línea, no es la cuenta de altos rendimientos, es cómo empoderamos financieramente a la gente para que tome mejores decisiones, es cómo nos convertimos en una herramienta y un habilitador para generar ese bienestar financiero. Y cada cual decide cuál herramienta mete en su cajita de herramientas. Y aquí escojo esto, y porque al final el cambio de una plataforma a otra es, pues, descargo esta aplicación. Sí, o total, y pues uno usa la que más le gusta y a veces, no sé, eso es como ir a un restaurante, al final es como, bueno, yo voy acá porque me encanta cómo me atienden, o me encanta la comida, o me parece súper lindo, pues todos también a veces pensamos que lo financiero es súper racional y cero. No hay nada más emocional que las finanzas personales. De acuerdo. Entonces, pues también fue como esa dosis de realidad de, uy, no era solo eso, sino que hay que entender la realidad de un país. De acuerdo. La realidad de cómo de pronto nosotros en Colombia estamos súper obsesionados con tarjetas de crédito, no tenemos los mejores hábitos y que eso pues marca una huella para nuevos competidores que la información que tienen no es la que consultan en centrales de riesgo y pues tal vez no es la mejor. De acuerdo. Entonces, pues eso también nos cambió el enfoque cuando vimos todo, pues esa realidad que yo particularmente desconocía y que también venía liderándolo desde el ahorro. Entonces era como, no, el ahorro, acá la gente no ahorra. Solo gasta. Y a crédito. Acá la gente no ahorra. Era súper chistoso porque es como, hicimos un producto súper poderoso y no, listo, el empoderamiento financiero y pues la necesidad está en el crédito. De acuerdo. La necesidad estaba en el crédito, entonces fue entender ahí también como, uy, bueno, el reto social, ¿cuál es? El reto de empoderamiento, entonces, ¿desde dónde viene? ¿Cómo le puedo ayudar yo a esa persona que de pronto está reportada a decirle, venga, si usted empieza a usar transaccionalmente estas plataformas digitales, empieza a mejorar su huella? Porque al final esto es un negocio de confianza. Entonces, entre yo mejor te conozca y sepa cómo te comportas, pues te puedo prestar a mejores tasas, etcétera, etcétera. Entonces, pues... Fue ese toque de realidad de, uy, no era solo pensar en el producto, sino que había que entender también la realidad, pues, en donde te mueves. Del mercado donde íbamos a nacer. Total. Hay algo que mencionaste que pues, me pareció interesante y es, bueno, se han replanteado el producto un montón de veces y hoy la apuesta, digamos, que está sobre LuloX. ¿Por qué decidieron apostar por LuloX? ¿Qué fue lo que les hizo, oiga, vamos a apostar por este producto que es de alguna manera diferente a los neobancos, por decirlo así? Es complementario, pero es totalmente diferente. Nosotros, hay muchas cosas que han cambiado, pero la esencia no ha cambiado. Nosotros nacimos con el propósito y yo creo firmemente en esto y de verdad que en los momentos difíciles digo como, pucha, nacimos para desafiar barreras financieras y ayudar a las personas a construir un futuro mejor. Y entonces ese es como el filtro y el lente con el que leemos todas las decisiones. Cuando yo te planteo que Lulo es una herramienta y pues digamos que uno simplemente decide si la usa o no, la visión de la construcción del producto desde el principio fue muy como un videojuego, porque entendimos que el reto era el empoderamiento financiero y para eso hay que hacer un acompañamiento pedagógico. No me gusta hablar de educación porque también tiene algo de arrogancia. Entonces es como, no, yo no vengo a educar a nadie. Yo vengo a darle una herramienta y cada cual verá cómo la usa, pero el reto es hacer que esa herramienta sea lo más personalizable posible porque entendimos que las finanzas están conectadas con las emociones y lo que yo siento, pienso, mi historia, marca lo que yo soy y la forma en la que yo me comporto, sobre todo con mi plata. Sí. Y el dinero es lo más social que hay, ¿no? Además, uno sale a comer, o sea, no hay nada en la vida que no esté relacionado con dinero. De acuerdo. Entonces, si quieres estudiar, si quieres
parchar con tus amigos, si tienes una mascota, todo está relacionado con dinero de alguna forma. Entonces, para nosotros era como, bueno, encontrar como esos trabajos, esos jobs to be done que no cambian en el tiempo y entender la realidad de la población. Entonces, la mayoría de los colombianos no ahorramos ni invertimos porque creemos que no nos alcanza la plata. ¿Dónde está el reto ahí? ¿Estaba en la cuenta de ahorros? No. Estaba en que las personas necesitan los datos para poder tomar decisiones. Entonces, ahí empezamos a tener una visión de profundización sobre el producto. Sí, el producto sigue siendo la cuenta, pero como la cuenta te ayuda a ver las categorías de gasto para que puedas, después de ver que, no sé, te estás gastando el 40% de tu salario en restaurantes, decir, bueno, voy a ponerle un límite a esto, voy a abrir un bolsillo con un control de presupuesto o un bolsillo con una meta de ahorro y voy a empezar a tomar el control y a tomar las decisiones que tengo con eso. Y luego viene el incentivo, que viene en forma de nuestro modelo operativo es súper eficiente. Nosotros digamos que al final, al estar en la nube, pues no tenemos los costos de la banca tradicional y eso se traslada a los usuarios en forma de beneficio. Entonces, incentivos, cashback, rentabilidades, usabilidad de muchas maneras. Entonces, pues al final era como, bueno, te doy la información para que tomes la decisión, te doy el producto o la herramienta para que lleves a cabo esa acción y te doy el incentivo para que crees el hábito saludable. En teoría funcionaba genial, pero pues si yo no se los cuento, nadie lo ve. De acuerdo. Total, eso sí. Pues, y uno está como en su propio mundo, como, uy, no, y esto va a quedar así, y es perfecto y tal cosa, pero pues al final lo que no se conoce y no se comunica, pues no existe. Pues no existe, exacto, lo que no se mide no existe. Entonces, pues un poco el reto era ese, y ahí lo que vimos fue, bueno, el primer paso, entonces, es crear presupuestos de gasto, metas de ahorro, y ya cuando tengo un capital ahorrado, pues el siguiente paso es invertir. De acuerdo. En esos trabajos, digamos que no cambian en el tiempo, encontramos un insight, y es que los colombianos sentimos que cada vez la plata nos alcanza para menos. Eso tiene múltiples razones, pero entonces era como, bueno, ¿cómo creamos una solución a ese dolor? Ese dolor, digamos que es transversal a cualquier estrato socioeconómico, a cualquier lugar, es la realidad. La mayoría de los colombianos sentimos que la plata nos alcanza para menos. Y ahí vimos cómo empezamos a mirar en el mundo, y entonces como, bueno, en la mayoría de los países la gente puede tener una cuenta en la moneda local y otra cuenta en dólares, o en una moneda más estable que su moneda local. Y en economías distorsionadas como las latinoamericanas, donde hay una alta volatilidad, donde estamos pues muy expuestos a fenómenos como inflación, devaluación, pues tener una cuenta en dólares ayuda a resolver ese problema. Okay. Pero desafortunadamente no es fácil acceder a tener una cuenta en dólares. Es posible, pero tienes que tener más de $5,000, ir a un banco tradicional, un montón de papeles. Si el propósito era, digamos, la masificación, Exacto. No era ahí. Entonces, para nosotros era como cómo democratizamos ese acceso y qué elementos pues, podemos usar para desafiar esas barreras financieras con tecnología y pues ayudar a las personas que vienen en ese camino de listo. Ya aprendí a tener un control de gastos, ahora pues estoy pensando en ahorrar, el siguiente nivel es invertir. Y así nace Lulo X. Ahí digamos que nuestro primer producto fue eso, fue una cuenta en dólares digitales. Usamos una moneda estable que se llama USDC y pues lo que buscamos es eso, es darle una herramienta a las personas para que se protejan de este tipo de fenómenos y además que puedan pues hacer su plata crecer en una moneda más estable que el peso. Chéverísimo, chéverísimo. Muy claro, muy claro se nota el journey que has hecho en todas las áreas. Entonces, a veces se ve desconectado porque somos dos compañías distintas. Eso es más por una razón regulatoria. Digamos que en Colombia los bancos no pueden tener relación con cripto. Entonces creamos dos instituciones diferentes y por eso la fintech y el banco pues entran a complementar esa tarea, igual que es la que nos obsesiona desde el ecosistema que estamos tratando de construir en Lulo, que es brindarle a las personas las herramientas para construir ese futuro mejor. Cool. Entendiendo que, digamos, el mercado de neobancos cada vez es mucho más competitivo, porque realmente, pues no es que cada vez salgan más neobancos, no, pero como bien mencionabas, pues entonces, oiga, yo le doy a usted más tasa, oiga, yo le doy a mejor precio. Es muy competitivo y la competencia no solo viene por productos, sino también desde el punto de vista de marketing, en donde pues tienen un pool de equipo
gastando y quemando recursos para posicionarse. ¿Cuál ha sido ese mayor reto de adopción en ese sentido? Nosotros hemos estado muy enfocados en canales de adquisición orgánicos. Ok. Y digamos que el reto para nosotros desde el principio, también como por la mentalidad de la compañía y de lo que estamos queriendo hacer, siempre ha sido hacer más con menos. Y ese hacer más con menos nos pone en una posición de creatividad, de ser muy recursivos. Y el foco siempre estuvo en si yo logro transformarle la vida a una persona, si una persona entiende muy bien que el bolsillo, más allá de ser un bolsillo, es una herramienta que me permite tomar mejores decisiones, que me da visibilidad, que crea una conexión emocional al momento en el que yo le pongo a mi bolsillo de mi perrito, que es mi vida entera, su nombre. Ya. Tengo mayor probabilidad de cumplir esa meta o de visualizar y de crear esa conexión más allá de la banca tradicional y de lo que sea transaccional con una herramienta que me está ayudando a cumplir algo que es importante para mí. Y nosotros quisimos enfocarnos ahí, ¿no? Y pues también en ser muy creativos desde ahí. Entonces, en el banco recuerdo, pues al principio cuando estábamos construyendo la cuenta, que nos obsesionamos con decir, bueno, pues si para la banca tradicional la gente se segmenta y se segmenta de acuerdo a cuánta plata tiene, y entonces solo la gente que más plata tiene, pues tiene derecho a estar en la parte alta de la pirámide y los mejores beneficios y las tarjetas más bonitas y todas esas vainas, pues ¿qué pasa si acá democratizamos eso y lo hacemos al revés? ¿Qué pasa si acá las personas pueden llegar y escoger el color de su tarjeta? Y efectivamente nos dimos cuenta que la gente valoraba eso. Okay. Y la mayoría de las tarjetas que piden en Lulo, que pedían en Lulo al principio eran negras, ahora son del color Lulo, que es un verde pues como un verde neón. Ese era nuestro marketing, ¿no? Es como empezamos a diferenciarnos. ¿Qué pasa si yo no me llamo como dice mi cédula, sino que pues le puedo poner mi apodo a esa tarjeta? Okay. Y hacemos el marketing desde ahí, como Lulo es diferente, simple y útil, y que sean los mismos usuarios los héroes de esta historia, porque al final el banco y los productos del banco son simplemente herramientas. El héroe de la historia siempre va a ser el usuario. Y ahí también hay algo que a mí me conecta un montón, y es cuando pensamos en Lulo X, la X representaba la exponencialidad. Okay. Entonces, ¿cómo podemos llevar a Lulo al siguiente nivel, pero también cómo puedo llevar a Nati a ser su mejor versión, a ser Nati a la X? Y eso viene desde ahí, porque entendimos que el empoderamiento es algo personal, es algo que implica tomar decisiones, que las decisiones a veces cuestan. A nosotros nos cuesta ahorrar, y pues es más fácil pasar la tarjeta de crédito y decir, bueno, sí, paso trabajo o yo qué sé, que hacer algo planeado y decir, bueno, voy a guardar este porcentaje de la plata para no pagar de más al momento que voy a hacer esa compra de manera intencional, con propósito. Entonces, pues ahí decidimos no competir en esa carrera y pues hacer nuestro marketing muy desde ahí, desde cómo podíamos tener estos elementos diferenciadores desde el producto que se volvieran pues nuestra mejor publicidad. Chévere. No, muy... O sea, sí, es como es un camino más difícil, más lento, pero creo que mucho más sostenible en el tiempo. Sí, y es hermoso, porque al final a mí me encanta hablar con los usuarios, me encanta decirle al equipo, oiga, ¿cuántas veces han hablado este mes con las personas? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Entonces también es un camino más honesto, porque al final es reconocer lo bueno y lo malo del producto, es validar si de pronto pues la idea era tan chévere o no, entender pues al final el fin último de esto es que pues que haya gente feliz que use con frecuencia el producto. Entonces pues eso te mantiene más aterrizado, porque a veces cuando tienes estos presupuestos empiezas a inflar las cifras y no sabes de dónde viene eso. Tal vez simplemente fue alguien que le salió tantas veces la pauta que pues le dio tap, pero realmente no había ningún interés. En cambio acá, pues sí nos hemos enfocado en un crecimiento más hacia el orgánico y más hacia un usuario de alto valor que realmente le ve pues el impacto, valora el impacto de la propuesta de valor en su vida. Y es que al final, digamos que cuando uno está haciendo es un negocio, digamos que no una oportunidad, sino un negocio, así es como se tiene que pensar. Yo siempre digamos que antes, pues cuando nosotros arrancamos, por ejemplo, con Bio, nosotros decíamos como, oiga,
vamos a meterle para tener más usuarios y más usuarios. Y al final nos dábamos cuenta que gastábamos un montón en pauta y al final pues eran usuarios que abrían 2, 3 veces la aplicación al mes y ya, y ni nos transaccionaban. Pero como veníamos con el chip de un mundo en donde había muchos Uno recursos, se deja presionar. tal cual. Y hay que crecer rápido, donde están los números y pues hay números que no significan nada. Total. Pues ¿de qué te sirve tener, yo qué sé, millones de usuarios si al final no son activos o realmente pues no valoran o no tienen una adopción real de tu producto? Yo creo que el problema fue las bajas tasas en el mundo. Eso sí ha sido, y esa ha sido una discusión que hemos tenido con diferentes founders en este espacio y es como, oiga, nosotros veníamos con el chip de que el dinero era gratis y que usted le pedía al inversionista. Era muy fácil Y era muy fácil levantar sí, capital. sí, eso es Entonces usted cierto. levantaba $10 millones y dedíquese a quemarlos porque pues en eso está la dinámica, pero empiezan a comprimir las tasas la Reserva Federal y automáticamente todos volvimos a la realidad. Oiga, usted tiene que ser ya. Me gusta mucho el símil de usted ya no es un unicornio, sino es un camello. Con muy poco tiene que llegar muy lejos. Entonces hágale y hágale. Entonces esa es la nueva realidad. Sí, sí. Yo siempre he tenido una visión de pronto distinta. Yo ahí para contarles un poquito, yo soy de Armenia, Quindío. Mi papá es agricultor y siempre he tenido como este rollo de la sostenibilidad en mi cabeza. Entonces yo nunca me dejé presionar por los números, porque al final yo creo que es cuando uno hace las cosas bien con el usuario y con su principal stakeholder, los números son una consecuencia y no el fin. De acuerdo. Entonces, pues en este rush de todas las startups de no, quiero hacer un IPO, necesito escalar rápido a cualquier costo, pues lo que están sacrificando es eso. Ese es su principal stakeholder, que es el usuario. Y no se toman el tiempo de escucharlo, de entenderlo. Yo creo que a veces la innovación ni siquiera es traer algo disruptivo y algo súper nuevo, es ayudarle a la gente a hacer lo mismo pero mejor. Y sobre todo con las finanzas, porque uno con las finanzas, pues siempre, los trabajos para realizar con las finanzas, pues siempre están asociados a maximizar el valor. Seas una empresa, seas una persona. Esa maximización del valor se puede dar de 3 formas. Entonces, como bueno, ¿cómo uso, muevo la plata? ¿Cómo la protejo, digamos, para que no pierda valor? ¿Y cómo traigo valor futuro al presente? Ya, siempre van a ser esas 3, que cambian las herramientas. Por eso a mí me gusta mucho pensar así como desde esa perspectiva. Y hay cosas que se pueden aplicar que no son típicas como de estos sectores, pero por ejemplo en agricultura hablamos de agricultura regenerativa. Y es entender que no es llevar la producción a su máximo nivel, porque eso tiene una consecuencia en el largo plazo. Entonces, pues crezcamos, regenerémonos en el camino, crezcamos bien, crezcamos con orden, crezcamos de manera sostenible. Y yo creo que eso ha sido muy bonito y viene de esa mentalidad de hacer más con menos, porque la velocidad importa, sí, crecer importa, por supuesto, pero hay que entender los costos de eso en el futuro. Entonces, pues para mí también es súper triste ahorita que mencionas como lo de capital y esto, ver fundadores que ya tienen partes minoritarias de sus empresas porque por crecer y crecer y crecer y levantar capital, pues ya ni siquiera pues tienen una posición mayoritaria para decidir sobre sus propias compañías. Eso es una realidad. ¡Wow! O sea, qué dolor. El costo de crecer. Hay un símil que me gusta mucho y es cuando los niños están creciendo, les empiezan a doler pues las extremidades. Si tú creces muy rápido, pues te van a doler más. Y ese para mí es el mejor ejemplo. O sea, los founders que dijeron, oiga, me voy a jugar por este camino, que está también válido. O sea, todo es válido. Hoy en día no son dueños de nada y son un empleado bien pago más. Y son caminos y de alguna manera a mí no me gusta como entrar a decir si están bien o mal, porque pues son caminos que uno decide, pero comparto 100% eso contigo. O sea, realmente qué triste que tú te hayas soñado esto desde cero y no sé, 4 años después no eres dueño de nada. Total. Sí, yo creo que es eso. Cuando uno tiene como esos caminos, es simplemente plantearse la pregunta de ¿qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Por qué quiero eso? Y no dejarse llevar por lo que pasa en la industria o por los referentes. A veces también todo está muy romantizado.
Y todo está muy inflado. Y bueno, pues todos los caminos son válidos al final, o sea, yo creo que es simplemente hacer lo que uno lo deje tranquilo y también pues estar como en paz con los principios y valores de uno como persona y como profesional y cómo se traslada eso a la tecnología, a la compañía donde trabajas, etcétera, etcétera. De acuerdo. En esa línea, a veces tendemos a romantizar mucho el éxito de las startups o del éxito, digamos, desde un punto de vista de liderazgo. ¿Cuál ha sido tu mayor crisis que tú dices, uy, ya, hasta, mejor dicho, hasta aquí ya, lo boto, ya no voy más, me aburre esto? ¿Cuál fue esa mayor crisis que tuviste o que has tenido en Lulo? No, son muchas, pero sobre todo yo a veces en lo personal yo siento que estoy viviendo la vida de otra persona y a mí eso me cuesta un montón. Porque yo nunca tuve un plan, ni pues si miran mi hoja de vida, si miran un poco todo, pues yo siempre he ido como por donde me vaya mostrando el camino. Nunca tuve un plan para ser CEO, entonces como que siento que hay mucha presión social, es como, ay, pero eres CEO, ay, pero ¿y cuánto te tomó? Y yo como, no sé, ni siquiera, o sea, las cosas se dieron, pero yo tiendo a sobrepensar mucho eso y a veces también como que me juzgo desde ahí. Es como, uy, hay gente que desea estar acá, que está haciendo muchas cosas y yo ni siquiera sé por qué yo. O bueno, sí lo sé, pero entonces como ese síndrome del Ok. impostor, ese sobrepensar todo el tiempo. Y pues hoy en día digo como, bueno, más allá del cargo, a mí en realidad eso no... a mí me encanta lo que estamos haciendo y pues me pego desde ahí para no pensar como en no volverme tan existencialista porque entonces tendría crisis todos los días y es más abrazar que todo eso que no sé y que todo eso que no sé, muchos juzgaron al momento o juzgarán al momento de decir como bueno, ¿y por qué esta vieja está ahí o lo que sea? Es lo que ha hecho que yo sea muy exitosa donde estoy, porque Ok. no traía los sesgos, no traía los paradigmas de pronto alguien que trabajaba en banca tradicional toda su vida. Y Ya. si hubiéramos sabido de esto, pues tal vez no hubiéramos cometido tantos errores, pero tal vez no hubiéramos hecho lo que hicimos. Ni nos hubiéramos atrevido a desafiar a la franquicia. Entonces era como todo ese tipo de cosas. Entonces pues ya ahorita como que estoy más en paz con eso y también pues es como challengear la definición del éxito. Al principio yo sentía mucha presión de saberlo todo, de tener una respuesta correcta para todo el equipo y pues ya hoy me siento más tranquila siendo vulnerable y la vulnerabilidad es mi superpoder. Me Es como, gusta. oiga, no sé, ayúdeme. Usted es el duro en tecnología, usted, pues sí, porque al final un poco en este rol en el que yo estoy me toca hacer todos los Cs. Entonces yo soy la tecnología, la comercial y estoy aprendiendo en el camino, pero sobre todo también es entender que la banca del futuro nadie se la ha inventado todavía, a pesar de que vengamos muchos, hace muchos años trabajando en esto, es dar un salto al vacío, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo se va a dar, no sabemos cómo va a evolucionar esto, entonces pues también el cuento de que hay un experto que te va a venir a decir cómo se hace y que es una fórmula secreta que pues aplicas y ya, pues eso no es, entonces pues es eso, abrazar el proceso, experimentar, permitirnos fallar, permitirnos ser vulnerables y pues ser un super equipo, donde todos sabemos que pues si la embarramos, asumimos, pivoteamos y seguimos. Uf. Oye, he conectado, o sea, de verdad, muchas de las cosas que dices es el día a día de esto. O sea, sí, realmente uno a veces se levanta y uno no sabe ni siquiera qué va a pasar en 2 días, pero uno sigue, yo digo, y también por eso yo creo que siempre cuando tomamos este camino fue como, vámonos, pero vámonos juntos. Creo que el irse solo a liderar es muy difícil porque realmente te estás cargando muchas cosas que es parte de ese proceso, pero a veces, digamos, cuando uno tiene como un equipo que lo acompaña, es más llevadero. Sí, las penas compartidas son menos dolorosas, pero también es muy inspirador. O sea, yo en Lulo X miro a mi equipo y digo como, pucha, los admiro, los respeto, aprendo todos los días, todo el tiempo de ellos y qué privilegio estar acá sentada al lado de este equipo con el que yo me puedo sentir segura y con el que estamos yendo para un lugar y pues estamos dándolo todo y Y nos vamos sentimos todos. tranquilos porque vamos juntos.
uno muchas veces, digamos, desde ese rol de liderazgo, pues tiene que tomar decisiones difíciles, decisiones que, pues, no lo van a dejar a uno dormir tranquilo, porque son decisiones difíciles. ¿Cuál fue esa decisión más difícil que has tenido que tomar en todo este proceso? Fue hace un año. Cometimos unas embarradas con el presupuesto y al final, por esta época justo, siempre hacemos como el cierre con los accionistas y demás. Y tuve que despedir personas y me dio muy duro. Me dio muy duro porque al final uno, cuando está liderando una compañía, pues asume la responsabilidad de ser quien asume la responsabilidad también de las decisiones que se tomaron mal, por las razones que fueran. Y pues yo solo pensaba, para mí el año pasado, esta época fue muy difícil porque era como, pucha, y es justo Navidad y tal cosa, y qué puedo hacer yo por estas personas, y pues son factores externos al final, pues como que hay cosas que uno no puede controlar, pero sí asumí desde ahí como yo me metí a estudiar de finanzas corporativas, ¿cómo hago para que esto nunca más en la vida me vuelva a pasar? Porque fue una decisión que en lo personal me pegó en el corazón y a mí eso me afecta un resto. Sí, creo que fue súper difícil tener que actuar como con la razón, y simplemente es como, bueno, pues pasó esto, nos toca eliminar estos cargos y pues... Sí, total. Sí. Súper complicado, era algo que nunca me había pasado y bueno, pues sí creo que volviendo al tema de la sostenibilidad, pues uno siempre tiene que mirar el todo. De acuerdo. Ni es solo crecer, ni son solo los gastos, ni es solo el usuario, entonces es como cómo encontramos ese crecimiento sostenible y pues yo soy súper abanderada de este tema de finanzas sostenibles y finanzas regenerativas. Ok. Sí, de acuerdo. Hay una cosa que, pues nosotros cuando lanzamos productos, un producto digital, la verdad es que nunca está al 100%. O sea, esa es la realidad. O sea, uno lanza y mira a ver cómo va, a ver qué pesca, pero realmente uno nunca tiene el producto al 100%. ¿Cuál fue ese producto o feature que tenías dentro de Lulo X o Lulo que no estaba al 100% y que fue realmente el fracaso? Que tú dijiste, otra vez. Un diario financiero. Okay. Nosotros en esta línea del empoderamiento financiero, de cómo ayudamos a las personas, hicimos muchas entrevistas y nos dimos cuenta que mucha gente todavía usa un Excel o un cuaderno para llevar como sus cuenticas. Y digamos que me pareció como súper análogo y fue como, venga, ¿qué pasa si llevamos esto a lo digital? Pero no funcionó y no funcionó tan bien. O sea, yo creo que al final nada va a funcionar de entrada. O sea, yo creo que acá también cuando hablamos de adopción y habilitación digital hay un reto pedagógico. Nos toca decirle a la gente como, hey, esto existe, esto puede reemplazar tu Excel, esto se usa de esta manera. Y tal vez no hicimos ese primer paso, sino que simplemente asumimos que alguien que estaba en la aplicación pues lo iba a usar. Realmente no pegó. Por ahí estamos haciendo cositas porque sí creemos firmemente que el futuro va por ahí, que hay muchas cosas por mejorar, pero al final yo también creo que uno como usuario y dentro de las compañías y todos estos fintechs que estamos tratando de hacer las cosas distintas, pues tenemos que ser muy honestos. O sea, antes era como, no, todo tiene que ser perfecto. No, es un producto que se construye desde y para las personas y las personas vamos evolucionando de acuerdo a nuestro momento de vida, a lo que vivimos, a lo que aprendemos. Entonces, pues el producto nunca se termina de construir, el liderazgo tampoco. Uno siempre está aprendiendo y pues yo creo que es eso, es ser más honestos con eso y sentirnos tranquilos como sí, oiga, mi propuesta de valor no es perfecta, pero estoy aprendiendo y entre usted más me use, yo más puedo aprender y más puedo adaptarme a sus necesidades y así. Con la transparencia del caso para tampoco juzgar. A veces la gente es cruel y hay un equipo cruel detrás que le está poniendo alma, vida y corazón a esto y pues estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Entonces pues yo creo que también viene muy desde ahí de entender que pues todo cambia, los contextos cambian, no sé, ahorita estábamos viendo también hace 2 semanas que
Muchas personas en pandemia se digitalizaron y se movieron más a los pagos pues en línea, con tarjetas y demás, pero ahorita están regresando al efectivo. Y son fenómenos pues que hay que entenderlos y pues es justo eso, es como nadie es lo mismo todo el tiempo. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, no, pues digamos que nos ha gustado, de verdad, personalmente me ha gustado mucho este podcast. Creo que va a ser todo un reto saber qué va y qué no va, porque de verdad ha estado muy, muy top. Y yo pienso, digamos, como desde estos espacios en cómo se humanizan las empresas, porque esto es realmente conocer desde la vulnerabilidad a las personas que están detrás. Y de verdad también te agradezco por abrir todo esto en la biosfera. Y yo te quería hacer una pregunta, digamos que, ¿quién más que alguien que ha estado en todo este proceso? Muchas veces cuando uno construye un producto digital, hay múltiples digamos, factores que inciden sobre la fidelización. Entonces, precios, tasas, user experience, user interface, servicio al cliente. De todas estas, ¿cuál tú dices es? O sea, ¿en cuál pongo, si tengo que poner una torta, cuál le doy más del 50%? ¿Cuál crees que es la más importante? La experiencia. La experiencia. La experiencia, o sea, para mí es la experiencia. Cuando hablamos de digitalización y de plataformas y demás, la experiencia es todo. Hablamos de un consumidor informado que cada vez es más exigente, que es inconforme y que siempre está buscando lo mejor. Entonces, pues al final, vuelvo a lo que les contaba antecitos, ¿no? Es romper el paradigma de la banca como institución a la banca como servicio. La experiencia es todo ahí. Okay. Yo quiero que mi banco sea bonito, sea personal, refleje mis dolores y necesidades, mi día a día, mi cotidianidad, que tenga los colores que yo quiero, que se adapte a mí. Y pues digamos que el futuro va para allá. Hablamos de productos hiperpersonalizados, hablamos de interfaces que son generativas, que se adaptan a ti y de acuerdo a lo que a ti te gusta ver. No sé, si yo solo entro a ver mi saldo o los movimientos de mi tarjeta, que me salga eso primero y no el crédito, yo que sé, cualquier cosa. Entonces, pues al final el reto va muy por ahí. Nosotros, en cuanto a estrategias competitivas, siempre hemos dicho nuestra estrategia es la diferenciación, porque nosotros salimos a desafiar lo que ya existe. Muy seguramente por el modelo que tenemos, pues somos muy eficientes en costos y pues habrán incentivos, pero ese no es el fin. No. El fin es que las personas nos perciban como esa nueva generación de la banca que no te quita, sino que te devuelve. Y que además es personal y que es linda y que da gusto tener. Entonces es como eso. Yo sí, sin lugar a dudas, te digo la experiencia. Bueno, ¿cómo tú te imaginas el futuro? Vamos a decir, ¿cuál crees que va a ser el futuro de los bancos, neobancos, fintechs de aquí a los próximos 5 años? Yo creo que va a pasar algo muy interesante y que ya está empezando a pasar, y es que pues esta visión del portafolio de la banca y que hay 8.000 productos que hacen lo mismo, pues eso va a desaparecer. O sea, yo quiero una cosa pero que la haga bien hecha. Okay. Entonces es como una simplificación y una profundización, y no, pues digamos que crecer en portafolio las 40 tarjetas de crédito que hacen lo mismo, que tienen los mismos beneficios, que simplemente cambian de color o de cobrante. Eso, yo creo que eso pues ya va a empezar a perder valor. Productos hiperpersonalizados, o sea, ahí creo que todo lo que es data, interfaces van a migrar hacia cómo reflejo cada vez esa necesidad de que las finanzas personales sean personales y que la interfaz que yo use pues justamente me refleje a mí y no que sea yo el que me tenga que adaptar a lo que me están mostrando. Y finanzas regenerativas. Okay. Y ahí vienen temas de planeta, o sea, todo lo que hacemos, todas las acciones tienen una reacción. Entonces es como somos más conscientes, cómo ayudamos a que a través de la tecnología, a través, digamos, que de todo esto que está sucediendo con los neos, haya democratización y acceso. Okay. Entonces, pues inclusión financiera es otro de los capítulos ahí que entra dentro de esto. Diversidad e inclusión. Si todo migra a lo digital, ¿qué pasa con las personas que tienen discapacidades? Buen punto. Entonces, pues yo creo que pues eso es un capítulo bien importante, diversidad e inclusión.
Equidad es otro capítulo bien importante, sobre todo en un país como Colombia, donde parte de la economía informal está a cargo de la mujer en la economía del hogar, y por eso digamos que la mayoría de las mujeres en Colombia tienen menor acceso y menores beneficios al sector financiero. Creo que eso es un reto que tenemos que resolver y es una responsabilidad de quienes trabajamos en este sector, ver cómo pues generamos ese acceso igualitario. Y por último, pues todo lo que es bienestar. De acuerdo. Necesitamos ayudar a que las personas tomen mejores decisiones, darles las herramientas que necesitan y pues entender que ahorita todo lo que tiene que ver con el dinero tiene un impacto directo en tu bienestar y en todos los aspectos de otros bienestares, ¿no? Entonces yo no tengo con qué pagar a fin de mes. Si a mí me reportaron a Data Crédito, yo voy a tener, digamos que un impacto en otros aspectos de mi vida. Entonces pues hay una responsabilidad ahí que es inevitable y que yo creo que ya los usuarios están empezando a demandar, y es: a mí no me pueden vender estos capítulos de educación financiera donde solo me dicen por qué la tarjeta de crédito es espectacular y no me están dando las herramientas para vivir y mejorar mi relación con la plata de manera holística. Okay. Bueno, no, Natalia, nuevamente gracias. Ha sido un gran episodio. Gracias por tomarte el tiempo, por contarnos tu historia, por hacer más cercano lo que es un producto que uno ve, pero pues quién está detrás. De verdad ha sido todo un honor tenerte acá. Bueno, y bueno, no soy yo sola, ¿no? Esto es un montón bueno, de sí, gente. No, eso sí, no, detrás de estas cámaras hay un montón de gente, entonces hay que... Esto es un trabajo colectivo. Totalmente. Y bueno, a todos ustedes muchas gracias por conectarse en este espacio. Invitarlos a que pues, nos sigan en nuestras redes, sigan a Lulo. No sé si quieres decir cuáles son las redes de Lulo. Nos pueden buscar, que nos descarguen, que nos prueben, me pueden buscar a mí en LinkedIn, contarme qué no les gustó, súper importante también partir de eso. Que nos den palo en esta, exacto, ahí sí, en los comentarios. Total. Que nos den todo mucho eso palo. nos ayuda a crecer. De acuerdo. Y bueno, muchas gracias y los esperamos en el próximo episodio. Chao. Gracias.